Carmen Morillón asume que va a gobernar en minoría tras la rotura con Vox. La alcaldesa de Xixón refuga negociar con ellos les ordenances fiscales y los presupuestos municipales. Morillón acusa a Vox de deslealtad y de bloquear el labor de gobierno. Los dos españoles mancaos en el accidente de un autobús en Venecia son asturianos. Trátase de Rosa Rodríguez, promotora de la guarida del Cunqueiro en Trabau, en Degaña. Está grave na UCI con quemadures. Viaxaba col su hermano que también está mancao pero fuera de peligro. Los sos familiares ya están en Italia. 7 de los residentes de la residencia de Siero, Palacio de Leceñes, siguen en sin poder entrar en ella. Están a la espera de comprobar que no hay daños na planta incendiada. Además, 2 trabajadores siguen de baja. Esta mañana, los asientes y vecinos que los ayudaron recibieron un reconocimiento institucional. El número 2 de la Fiscalía de Asturias considera un error que en 2017 se levantara la prohibición del pastoreo en los montes quemaos. Joaquín de la Riva pide recuperar a la nueva ley de montes. De la Riva asegura que la mayoría de los esquemes forestales que lleguen a juicio provóquense para regenerar pastos. 1.000 empleos y casi 1.400 millones de euros y el impacto en Asturias de los programas de vehículos blindados para el Ministerio de Defensa. Los contratos van desendolcase en la fábrica de armas de Trubia. Un de ellos, el del 8x8 Dragón, ya está roblao. El Ministerio de Defensa comprometió otro de un vehículo de Sofitu con cadenes. En Madrid puede verse ya la mayor exposición retrospectiva de Luis Fernández en el 50 aniversario de la so muerte. Lle un repaso a les pintures del artista asturiano en esos distintas etapas. Nunca antes se reuniera en un mesmo lugar tantes obras de so. A partir de febrero, la exposición podrá verse en Asturias.